Bien, vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Y en primer lugar, quisiera dar un par de saludos. Por un lado, veo que está Maicon y Leticia aquí con nosotros, después de un buen viaje, un periodo largo en el país, en Brasil, y con la oportunidad de poder ministrar a las diferentes iglesias. Benvinguts, bienvenidos. En brasileño no sé decirlo, pero bienvenidos. Antes he visto a tus hijas. Y luego también creo que he visto por aquí, ahora no la veo, a Loreto. Loreto está aquí con nosotros. Sí, ¿no? Loreto, su esposo también, nos visitan hoy. Y como sabéis, son los hijos de Ana Mari y Mario, que están al lado de ellos. Bienvenidos también aquí en la iglesia. Y vamos a empezar, vamos a hacerlo leyendo una lectura que encontraremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Si me permitís, lo voy a hacer en otra versión, la versión nueva traducción viviente. Y vamos a leer el texto y luego vamos a seguir. Mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe esta carta, el ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces, todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esta falsa enseñanza, verdades más profundas como ellos la llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Bien, no va a ser un estudio bíblico, es imposible, en poco tiempo. Tendríamos que entrar en muchos detalles y realmente no va a ser la intención de esta mañana. Sí que quisiera haceros una pregunta y que fuera un poco lo que nos acompañara a todo el mensaje que nos habla en la iglesia de Tiatira. Y la pregunta es la siguiente, y voy a apartar esto. La pregunta es la siguiente. Desde el cristianismo debemos de adaptar la cultura occidental o nuestros principios bíblicos. ¿Debo de adaptarme a la cultura que tenemos actualmente en Occidente o a nuestros principios bíblicos? Porque esta es la pregunta que nos vamos a encontrar y que de hecho está en la carta de Tiatira que acabamos de leer. Fijaros, hay algo que es muy especial, una carta un poco especial, porque si os dais cuenta, es siendo una de las iglesias más pequeñas del Asia Menor, sin embargo, recibe una de las cartas o la carta más larga, con más contenido, con mucha más contundencia que otras cartas que aparecen en estos 7 iglesias del Apocalipsis. Y es interesante, luego iremos entrando un poquito en ellas, ver cuál es el mensaje. ¿Qué nos quiere transmitir? ¿De qué nos quiere hablar hoy? En primer lugar, ¿quién es el autor? Aquí mismo nos dice en el versículo 19, versículo 18, escribe esta carta el ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios. Jesús es el que escribe la carta, Él es el que firma y Él lo que hace es expresar algo especial para la iglesia. Él, de alguna manera, es como si se paseara
observara la iglesia de Tiatira y ve que hay aspectos que debe de comunicar, que debe de transmitir. Ve que es una iglesia que luego veremos cosas magníficas, pero que hay algo que no se ve, hay algo que no se percibe claramente, pero que tiene mucha trascendencia. Y sin duda está haciendo mella a la iglesia. Ahora fijaros bien, antes de nada, un poco de cuál es la situación. Tiatira era una iglesia fundada por Alejandro Magno, tenía una cultura realmente helénica y eso implicaba pues, la forma en que ellos se movían, sus costumbres y su religión tuviera mucho que ver con el mundo griego. De tal manera que ellos adoraban al Hijo de Dios según ellos creían que era el dios Apolos. Y le llamaban Hijo de Dios porque se suponía que Apolos era el hijo de Zeus. Pues por eso mismo Jesús, cuando se presenta en esta carta, dice, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el verdadero Hijo de Dios. ¿Cómo era la ciudad de Tiatira? Bien, ¿cómo surgió? ¿De dónde vino? No sabemos mucho. Algunos comentan que había una mujer que encontramos en Hechos capítulo 16, que es Lidia, que era una negociante en tema de telas, y que ella vivía en esta zona y que posiblemente podía ser una de las fundadoras de la iglesia. Pero no lo sabemos seguros, no sabemos si bien es así. Pero lo que sí que sabemos, y muchos comentaristas así lo dicen y lo transmiten, es que era una ciudad que tenía una cultura asociativa tremenda, muy importante. Hasta el punto que si alguien quería tener pues, una vida profesional, tenía que tener en cuenta que era muy importante que participara dentro de los gremios de oficios que tenían en esta ciudad. Y era importante participar en los gremios de los oficios porque entonces podía ser reconocido por tu profesión y podías también al mismo tiempo tener ese apoyo social que convenía en estas circunstancias en que al agruparse podían tener el apoyo tanto a nivel de cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso tenía un precio. Eso no era gratis. ¿Y cuál era el precio? Que ellos tenían que aceptar el sistema de valores que había en la ciudad de Tiatira. Es decir, ellos tenían que tener muy claro que formar parte de esos gremios implicaba, dado que había un contexto religioso y social muy peculiar, seguir la corriente, estar totalmente en contacto con las celebraciones, con las ceremonias, con el contexto social que se vivía en esta ciudad. Debían de estar dispuestos a integrarse y de estar en sintonía. Recordar que ellos adoraban al dios Apolo, que para ellos simbolizaba era el dios solar, el dios de la luz, del arte, de la belleza, etcétera, etcétera, y debían presentar culto en todas las esferas de la vida social y en el mundo profesional y en los gremios era muy importante. Así que ellos creían que si tenían esos ritos, recibirían por parte de su Dios más inspiración, más iluminación y, por supuesto, podrían progresar en esas artes que eran los diferentes gremios profesionales. Lo normal es que no era optativo. Lo normal en la época es que fuera obligado. Y aquí se presenta un dilema. Yo como cristiano, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero tener una vida profesional y tengo que estar dentro de un gremio, ¿qué puedo hacer? ¿Estoy en sintonía o no? Es un dilema importante. O estoy realmente abrazando el sistema de valores que yo recibí por parte del Señor, por parte de la doctrina de los apóstoles, o estoy en todo caso integrado y abrazando el sistema de valores que me encuentro en un entorno social que es el que es en la ciudad de Tiatira, en la cual me permite que se me abran unas puertas profesionales que de la otra manera no lo tendría. Y entonces la pregunta es, ¿qué hago? Porque lo que tiene siempre los dilemas es que es incómodo, no es fácil y hay que pagar un precio. Y aquellos creyentes seguramente sabrían que el no seguir con ciertas costumbres podía peligrar su puesto de trabajo. Podía peligrar incluso su vida profesional, su reconocimiento y prestigio profesional porque estaría fuera, desamparado de los gremios. El tema no es fácil,
Por eso la pregunta sigue en pie, ¿no? ¿Debe el cristianismo adaptarse a nuestra cultura o a los principios bíblicos? ¿Debo de adaptarme a la cultura occidental o a los principios bíblicos? El Señor se presenta de una forma muy especial en esta carta. Y Él dice, yo soy el Hijo de Dios. El que tiene los ojos como llamas de fuego y empieza a mostrarse como es Él, ¿no? A mí me llama mucho la atención el que tiene los ojos como llama de fuego, porque por un lado nos habla de que esos ojos son capaces de penetrar en lo que hay en el corazón del hombre. Esos ojos, esta llama de fuego es capaz de poder entrever cuáles son nuestros pensamientos, cuáles nuestras motivaciones a la hora de tomar decisiones, incluso ante los dilemas que se nos pueda presentar. Y uno tiene la sensación que delante del Señor, que tiene estos ojos como llamas de fuego, uno se siente desnudo. Desnudo delante de Él, no hay apariencia. No hay nada que pueda, no hay una vestimenta que pueda camuflar lo que realmente hay en mi corazón. Luego también, no solamente permite al Señor escudriñar en el corazón, sino también probar. Y la Iglesia será probada como llama de fuego. Y sus llamas, si bien es cierto que pueden penetrar en la oscuridad del corazón del hombre, también es cierto que lo va a quemar y todas aquellas acciones, y lo sabemos por varios textos bíblicos, todas aquellas acciones se quemarán. Y si no queda nada es que era de hombres. Y si permanece es que viene de Dios. Luego también el Señor Jesús se presenta en esta carta diciendo yo soy el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido, al bronce pulido, como dicen otras versiones. Y habla de autoridad, habla de poder. Hay un salmo, Salmo 110:1, que dice que Él, un día sus enemigos estarán por estrado de sus pies. Él está por encima de sus enemigos. ¿Y sabes lo que va a hacer este Señor? El Señor Jesús, el que tiene ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido. Él está en medio de la iglesia de Tiatira. La observa, ve y empieza a destacar una cantidad de virtudes que es increíble. Y el Señor se acerca a la iglesia y dice, sois tremendos. Bueno, no lo dice así literalmente, si veis el Apocalipsis no lo expresa así, pero le está diciendo, sois tremendos. Tenéis una cantidad de virtudes increíble. Y les empieza a mencionar cuáles son. Le dice, sois una iglesia que expresáis un amor, una fe, un servicio, una paciencia, que es increíble. Hermanos, vuestro amor es tremendo, es algo que realmente la iglesia amaba al Señor. Amaba al Señor de corazón, no como la iglesia de Éfeso, que aparece unos versículos antes y que ellos amaban, pero habían perdido ese primer amor. Pero no solamente amaban al Señor, y si amaban, eran canales de ese amor hacia los hermanos, sino que aparte era una iglesia que expresaba esa fe en el Señor. Esa convicción clara de quién ha creído. Y esa convicción de quién había creído lo expresaban también en su servicio, dice el texto. De tal manera que ellos querían y deseaban servir al Señor en cualquier ámbito que se les presentaba. Así que no solamente era una iglesia que amaba, que tenía fe, que tenía ese deseo de servicio, sino que además nos dice que en cuanto a la paciencia, de aquí la palabra paciencia no es tanto el quedarse parado esperando en algo, sino tiene este sentido de perseverar, de no rendirse, de permanecer en posición, de permanecer en una situación aún a pesar de la presión. Y ellos estaban así. Y uno contempla una iglesia con estas características, con estas virtudes y dice, permíteme Ruth, lo que decía Ruth hace un momento, ¡wow! Es increíble. ¿Os imagináis una iglesia así? Llena de amor, llena de fe, llena de servicio, con una esperanza. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Es que todavía tiene más que decir a esta iglesia. Y le dice, y tus obras postreras son más que las primeras. Lo vemos en el versículo 19. O en otra versión dice, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Lo que le está diciendo el Señor es, mira, no solamente tienes estas buenas virtudes, sino es que no te quedas parado. Es que lo estás desarrollando constantemente. Es que eres una iglesia que quieres y te has propuesto, tienes el compromiso de crecer.
de crecer en todo esto. No se habían quedado estancados pensando, mira, hemos llegado en Fet al Sim, hemos llegado ya a lo alto, ya está bien, ahora ya podemos estar contentos. Era una iglesia que tenía deseos de crecer y crecer más. Y con todas estas virtudes uno piensa, bueno, pues delante del Señor esta iglesia, bueno, es que va por nota, va a la excelencia total. Es que es increíble. Pero luego aparece el versículo 20 y el Señor dice, pero tengo, y la versión el que he leído es, pero tengo una queja en tu contra. Pero hay algo que no es correcto. Y me puedo imaginar esta iglesia pensando, bueno, pues Señor, ¿pero el qué? ¿Qué se nos ha escapado? Pero si parece que más o menos todo fluía conforme a lo que tú deseas de la iglesia, de una iglesia. ¿Qué se nos ha escapado? Pero tengo una queja. Y luego en el versículo 20 empieza a darnos pistas acerca de esta queja. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No podemos estar seguros si realmente había una mujer concreta en la iglesia de Tiatira que se llamara Jezabel, o si es solamente una referencia a un personaje bíblico que luego veremos, que tenía unas características que vemos que de alguna forma estaban afectando muy seriamente a la vida de la iglesia. Sí que es cierto que en la iglesia parecía que todo iba muy bien, pero por debajo, en el subterráneo, había una serie de fisuras, había una serie de grietas provocadas por corrientes de pensamiento que fluían por debajo, que por encima, la parte visible de la iglesia no se percibía, todo era fenómeno, todo era estupendo, pero por debajo estaba haciendo mella y aquello se podía totalmente caer. Si el fundamento se estropea, el edificio se cae. Lo que sí que sabemos que había alguien, seguramente podía ser Jezabel o no, había alguien con una influencia increíble, que ella o él mismo se había tomado esa posesión de poder y que intentaba a la congregación atraerlos para sí y dar e impartir sus propias enseñanzas. ¿Por qué habla de ella? Bien, porque ella enseñaba, sí, pero lo hacía mal. Y enseñaba mal porque los estaba engañando. Los estaba arrastrando y, como dice el texto, los seducía. La iglesia era fiel. Sí, mayoritariamente sí que era fiel, pero se dejaban enseñar porque no debían. Y así no podían continuar. Y el Señor escribe a la carta y dice, y les doy tiempo. Y les voy a dar un tiempo para que cambien y para que se reenfoquen. Creo que en la vida cristiana hay dos maneras de enfocar la vida cristiana. Por un lado, y en esta iglesia lo podemos ver, por un lado estaban aquellos que seguían a Jezabel y aquellos que no le seguían. Por un lado vemos a aquellos que vivían engañados y por otro lado aquellos que no estaban siendo engañados, pero toleraban las enseñanzas de Jezabel. Y ahí está el punto clave. Esta iglesia estaba tolerando algo que el Señor tiene que corregir de una forma muy contundente, porque no era factible que permitieran en aquella iglesia lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaban engañando? ¿Qué es lo que estaban tolerando? La doctrina de Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Bien, no tenemos tiempo, pero podéis coger el libro de Primera Reyes, capítulo 16 en adelante, y sabremos que Jezabel acabó casándose con el rey Acab, rey de Judea, y lo que hizo, que es, sencillamente, se atrajo así al pueblo de Israel por todos los dioses que ella creía, especialmente el dios Baal, y provocó en aquella nación, que en principio solamente adoraba a Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, de repente a poder aceptar una serie de sistemas de valores según las filosofías de los propios dioses que trajo consigo Jezabel. Y la iglesia permitía que Jezabel introdujera ese nuevo enfoque, esas nuevas dinámicas, esta nueva filosofía, y se convirtió en una iglesia tolerante.
Yo me hago de nuevo la pregunta, ¿debe el cristianismo adaptarse a nuestra cultura occidental o a los principios bíblicos? No vale la respuesta fácil. Seguramente que tendremos, ¿no? Pero pensemos detenidamente si la cultura occidental no hace mella en nuestra Iglesia, en España, en Occidente o en cada uno de nosotros. Hoy tenemos también la doctrina de Jezabel cerca de nosotros. Ella presumía de tener pensamientos profundos. Tal vez tendría una mente abierta, no sé abierta para quién, pero ella sí parece ser que tenía la clave. Ella sí que conocía las enseñanzas profundas. Ella sí que era capaz de contextualizar tal vez sus pensamientos con el contexto moderno de hoy en día. Ella sí que tal vez podía tener esa voz profética de nuestros tiempos. Ella sí que sabía aplicarlo. Ella sí, realmente sí. ¿Realmente esto era cierto? Porque estaba generando un peligro en la propia Iglesia. Y estaba llevando a una situación en que bastante difícil era vivir en la ciudad de Tiatira con una religiosidad claramente enfocada y con unos ritos que debían de cumplir aquellos que trabajaban en los gremios, que si lo banalizas, difícilmente van a tener la oportunidad de asentar firmemente en la decisión que los creyentes tienen que tomar. Tenían el problema de la supervivencia económica si les echaban de los gremios o la tentación de sucumbir, la tentación de caer, total, no es para tanto. Y seguramente Jezabel diría esto, es que no es para tanto. No hay que ser tan fanáticos, en tan rigurosidad en lo que dice la Biblia. No tenemos que ser tal vez tan estrictos en la forma en que se plantean las cosas. Hay otra manera, hay otro enfoque. Hay otra dinámica por poder hacer, ¿no? Nos imaginamos, en un momento dado, con estos creyentes de Tiatira, ante ese dilema, ¿qué hago? Y que le pudiéramos decir, bueno, al fin y al cabo, si voy a uno de estos ritos, bueno, ¿por qué no? Podría predicar el Evangelio. Y si vais a estos ritos y empiezan a hacer una serie de ceremonias, bueno, pues, ¿por qué no estar? Al fin y al cabo, yo también puedo dar testimonio de mi fe. Y si en estas ceremonias empiezan a quemar los inciensos en nombre del dios Apolo, bueno, al fin y al cabo, solamente es incienso, tampoco no es gran cosa, es un perfume que ambienta y no hay que darle mayor importancia. Seguramente que no tendremos esta situación de tomar este tipo de decisiones. Pero cuántas ideas, cuántos pensamientos van calando a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, que lo vamos absorbiendo de tal manera que casi lo vemos como normal y lo podemos justificar. Yo recuerdo, cuando uno tiene edad empieza ya a recordar épocas pasadas. Yo recuerdo haciendo servicio militar, nos juntamos 2 o 3 creyentes. Y todos sabéis, o los que hemos hecho servicio militar seguramente que lo sabremos, había el acto de jurar bandera, que tenías que arrodillarte y tenías que aparte de jurar bandera, pues tener ese acto de sumisión a la Iglesia Católica, al sacerdote, que era militar, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo compartíamos luego y había uno que decía, no, yo no me quedé de pie, y la verdad, porque no se le vio, los que estamos de pie, veíamos de 2000 quién estaba de pie, ¿no? Pero que sepas que no me arrodillé, yo me agaché. Bueno, importante saber la diferencia, pero ¿cuántas veces a lo mejor nosotros no nos arrodillamos, pero nos agachamos? ¿Entendéis? Intentamos buscar posiciones intermedias que den a nuestra conciencia un poco de tranquilidad, pero que en el fondo estamos moldeándonos a esta profetisa, a esta Jezabel. ¿Debe el cristianismo adaptarse a la cultura de Occidente o a los principios bíblicos? Seguramente que los seguidores de Jezabel, que serían personas con gran capacidad de persuasión, dirían, no os preocupéis, tampoco no es para tanto. Y muchos caían en esa seducción.
Y ahora Dios habla a la Iglesia, lo hace con mucha contundencia. Dice, y voy a juzgar, versículo 21. Y les habla que les va a juzgar. Y les habla que van a haber consecuencias y habla de enfermedades. Y les dice, aparte del juicio, dice, pero si alguien se arrepiente, por supuesto que se librará de ese juicio. Pero el Señor juzga y entra en los pensamientos y conoce los pensamientos y conoce las intenciones y Él escudriña el corazón. No vale excusas que podamos dar. No vale que intentemos justificarlo de una manera determinada o de otra. La propia cultura de la ciudad les imponía a ofrecer sacrificios a favor del Dios falso. Y algunos eran tentados tal vez a encajar, a que si querían seguir siendo relevantes en sus trabajos o en sus círculos de influencia, no sé, tal vez una posición más flexible, más adaptable, una posición, como diríamos ahora, más líquida, ¿no sería más adecuado? ¿No nos es familiar estos razonamientos? ¿Qué pasa con nuestro cristianismo en el siglo XXI? ¿Acaso hoy en día no tenemos una presión social? ¿Acaso hoy en día no hay una serie de pedagogía a través de los medios, a través de las redes, que intentan mostrarnos otro enfoque, otros valores? ¿Cómo gestionamos nuestra familia? ¿Según los valores de Occidente o los principios bíblicos? ¿Cómo gestionamos el poder? ¿Según los valores de Occidente o según los principios bíblicos? ¿Cómo gestionamos también el éxito, ya sea profesional o cualquier ámbito? ¿Con los principios bíblicos? Si hay algún pensamiento central en el libro de Apocalipsis, concretamente en la iglesia de Tiatira, es que nos demos cuenta que estamos en ese camino, en ese peregrinaje. Y es importante que cuando estamos andando, de vez en cuando nos paremos, busquemos el mapa y nos resituemos de nuevo. Porque es tan fácil perder. Cuán importante es abrir nuestro mapa, y la mapa que tenemos nosotros como cristianos es la Biblia. Ver el mapa y ver exactamente en qué lugar estamos, dónde nos encontramos. Y tal vez alguno dirá, bueno, y Daniel, ¿y esto cada cuándo sería bueno que lo hiciéramos? Y uno lee el texto de 1 Corintios capítulo 11 y el apóstol Pablo está diciendo, cada vez que nos juntemos a tomar el pan y el vino, parar un momento, reflexionar, pensar, hay algo que te entorpezca en tu vida, hay algo que te está frenando. Porque es el momento de abrir el mapa, de recolocarte, de situarte y tener muy claro cuál es el foco. ¿Dónde está el norte? También haría falta una brújula, ¿no? ¿Dónde está el norte de mi vida? ¿Dónde están las cosas de arriba? Porque es tan fácil caer en esa música que constantemente nos toca la sociedad. No la de Tiatira, la de Barcelona, la de España, la de Occidente. Jesús nos llama a discernir y rechazar todo aquello que no procede de Dios. Fijaros, la iglesia de Éfeso tenía un problema y es que aun haciendo muchas cosas, le faltó ese primer amor. La iglesia de Tiatira amaba a Dios, pero amaba mal. Mejor dicho, amaba bien, pero discernía mal. Discernía mal porque en el subterráneo empezaba a crearse, hay una serie de grietas, que eran que era la filosofía, en aquel momento grecorromana, la filosofía que iba introduciéndose en el día a día, como era en el resto de los habitantes de Tiatira, que quedaba impregnada y también manchaba la vestimenta de los cristianos. Y nosotros también nos encontramos en esa misma situación, que podemos también adaptarnos de una forma tan fácil que ni nos damos cuenta. Pero aparte, la oposición no perdona. Hace poco leí algo que me llamó mucho la atención. El domingo pasado lo compartí con un hermano que está aquí, ¿no? Y le decía, mira, tiempo atrás, si alguien estaba en contra de o tenía una cierta aversión a una posición determinada, utilizaba el prefijo anti. Yo podía ser anticapitalista o anticomunista, antitaurino, antimedicamentos, anti lo que fuera. ¿Por qué? Porque estaba en contra, por lo tanto se me denominaba anti.
¿Y eso qué permitía? Expresar mi opinión. Normalmente eran aceptadas todas las opiniones, menos algunos que a lo mejor, pues por falta de, pues no lo aceptarían, ¿no? Pero normalmente se te aceptaba, tú pensabas diferente, eres anti esto, bueno, yo soy anti lo otro. Pero hoy en día ya no se utiliza tanto el prefijo anti. Ahora utilizamos bien el sufijo fobia. Por ejemplo, a modo de ejemplo, claustrofobia, aracnofobia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es importante, porque esto nos recuerda una palabra que tiene que ver con la terminología médica, psiquiátrica en especial, que tiene que ver con trastornos mentales, y el hecho de llamar algo con la palabra fobia, queramos o no, nos atrae a una forma de pensar y de ver muy diferente. Antes era anti, pensaba diferente a mí. Ahora hay una fobia. Es que esta persona que intenta dialogar conmigo, que no coincide conmigo, es que es una persona que tiene un problema mental y por lo tanto es una persona que no es racional y no va a ser racional conmigo. Por lo tanto, si no estás conmigo, te digo que eres fóbico y así te genera una presión social para que una de dos, o sucumbas en tu opinión, o vengas a las mías, o quedas tachado. Y creo que nos estamos dando cuenta que en Occidente esto cada vez va a más. Y cuando uno está en contra, no se le respeta. O estás a favor de lo que la cultura de Occidente te marca, o tenemos un serio problema. Y no es verdad que cada vez más en las iglesias nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a tener que llevar a cabo tomar una decisión. Tenemos que ir al mapa, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que conocer en detalle la palabra. Es la única manera que tendremos la capacidad de discernir y de poder detectar lo que nos está viniendo de una forma tan sutil en el subterráneo. Es algo que pertenece a la doctrina de Jezabel y que no la podemos aceptar. El Evangelio no es la suma de ideas. El Evangelio no es la suma de los versículos bonitos que a lo mejor están en un PowerPoint y nos enviamos por WhatsApp. Está bien, pero eso no es en sí mismo el Evangelio, es parte. Pero tenemos que conocer el Evangelio, sobre todo conocer las Escrituras, para que nos den pautas y seamos capaces de poder tener argumentos suficientes ante los dilemas que nos vamos a encontrar. ¿Y cómo sé que realmente tengo la capacidad de llevar a cabo esas decisiones? En primer lugar, no dejándome arrastrar por las corrientes que nos vienen dentro de nuestra cultura. Fijaros, pronto nos van a decir, si es que ya nos lo han dicho ya, que los tiempos han avanzado, que la cultura está cambiando y a ver si la Iglesia también se adapta a ella. Y eso pronto, si no lo están haciendo ya, nos van a plantear. Y a muchos les encantaría que, de alguna forma, nuestros mensajes, nuestra cosmovisión desde la perspectiva bíblica fuera diferente, fuera adaptable, permitiera ser flexible. Claro, así no ofenderíamos y así todos estaríamos contentos. ¿Debe el cristianismo adaptarse a nuestra cultura o a los principios bíblicos? El Señor se dirige a la iglesia de Tiatira y al final le está diciendo que retén aquello que tienes. Reténlo. Y tenemos que retener la palabra. Tenemos que ir a acudir cada vez más en ella. Está bien escuchar un mensaje, está bien hacer un devocional o leer un devocional, pero tenemos que entrar más en profundidad. Si no, nos vamos a perder. Debemos de tener muy claro cuál es nuestro foco. Nuestro foco está en las cosas de arriba. Nuestro foco está en lo que el Señor nos da a través de su palabra, sabiendo que un día estaremos con Él. Y Él nos dice en el texto bíblico que hay algo especial para los vencedores, hay algo especial para aquellos que son capaces de persistir aún en medio de la presión, tenían paciencia, pero paciencia de la verdad, de aquellos que eres capaz de aguantar la presión de la cultura occidente que cada vez va calando más en la vida de las iglesias. ¿Tenemos esta capacidad? ¿Vamos a ser vencedores? ¿Nos vamos a dejar arrastrar o vamos a acudir al mapa y seguir
el curso del mapa bíblico, que es la palabra de Dios. Y vemos en el texto que dice que a los vencedores, y se muestra como dos regalos especiales. En primer lugar, dice que nos va a dar autoridad entre las naciones, que podremos gobernar con Él eternamente. Y es lógico, porque si tienes a través de la palabra el carácter que Dios quiere que tengamos como hijos de Él, que no es ni más ni menos que el fruto del Espíritu Santo, por supuesto que podremos gobernar con Él. Y luego a continuación dice que Él nos va a dar, tendremos la estrella de la mañana. Y es curioso esta expresión porque tiene que ver con una expresión que encontramos en el mismo Apocalipsis, en el último capítulo, versículo 22, versículo 16, que dice que Él es la estrella de la mañana. Y tener la estrella de la mañana también implica no solamente el hecho de tener ese poder y autoridad conjuntamente con Él para gobernar, sino también tener la bendición de tener la comunión estrecha con Él para siempre. Y no solamente la autoridad de gobernar, sino la comunión estrecha con Él y para siempre. Jesús es el que firma la carta. Yo soy el Hijo de Dios, dice en la carta. Pero también es el que invita. Y Él dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y es curioso, aquí no lo pluraliza. Dice, los que tengáis oídos, sino va directamente a cada persona. Y me gustaría que también termináramos así, que la carta ahora no hablara a la Iglesia de Occidente, a la Iglesia de Barcelona, ni tan siquiera a la Iglesia Unida, sino a ti y a mí. El que tenga oídos, oiga. Y Él conoce, entre otras cosas, nuestras motivaciones. Él sabe de nuestros secretos. Él sabe de cuáles son nuestros pensamientos. Él lo conoce, lo percibe, lo ve. Y Él no solamente lo conoce, sino que, como hemos leído, Él prueba nuestras acciones con esos ojos como llama de fuego. Tiatira era una iglesia tremenda, con grandes cualidades, tremendas cualidades que me encantaría que todas las iglesias las pudiéramos tener. Pero hay que mirar en el subterráneo, hay que mirar debajo. Hay fisuras, hay grietas, se nos cuela agua, se nos cuela la cultura occidental a través de los medios, a través de las redes sociales, a través de artículos, a través del día a día. ¿Debe el cristiano adaptarse a nuestra cultura o a los principios bíblicos? O dicho de otra manera, debemos de ser complacientes para ser aceptados o resistir, aún a pesar de. Debemos de acudir al mapa, debemos de acudir a la brújula, porque al final los vencedores serán los que podrán, juntamente con Él, reinar y los que podrán con Él disfrutar de esa comunión estrecha y personal. Una carta dirigida a una iglesia, Tiatira, pero creo que hoy en día estamos empezando un año y créanme que los cambios son brutales, lo que nos viene. En 10 años, pensar un momento, hace 10 años atrás y ahora, en qué está cambiando la sociedad. Y eso va más. Y mientras, ¿nosotros qué hacemos? ¿Miramos nuestro subterráneo? ¿Qué se nos está colando? Y miremos nuestro mapa para que nos guíe, para que podamos ser fieles y un día el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré. Vas a gobernar conmigo y vas a estar conmigo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muy bien, gracias.